Bueno, muy bienvenidos, estimados amigos, colegas, en representación de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. Quiero darles la bienvenida a este espacio que hemos llamado el Conversatorio en FAPA, sin antes agradecer la presencia de nuestro colega y amigo Freddy Massad, crítico arquitectónico ya reconocido a nivel mundial, al arquitecto Juan Articardi en su condición de secretario general de FAPA, al arquitecto Gerardo Montaruli en su condición también de vicepresidente de la región del Cono Sur y expresidente de FADEA, y al arquitecto Aldo Ortega, quien es el presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República de México. A todos ustedes, primero agradecerles por el tiempo que están dando en este momento para que podamos entre todos intercambiar una serie de criterios en un momento que creo que la reflexión, el análisis es muy importante y qué mejor hacer con personas de la calidad profesional y personal de cada uno de ellos. En ese sentido, les reitero mis agradecimientos y ceder la palabra a quien va a conducir este conversatorio, que es el arquitecto Gerardo Montaruli. Gracias, estimados colegas. Bueno, buenas tardes a todos, acá desde Argentina, Mendoza. Este conversatorio nace en FAPA con la idea de una reflexión, por supuesto abierta, inacabada, totalmente inacabada, y que tiene que ver con la preocupación y la ocupación que estamos haciendo como Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos para abrir este espacio para un análisis y reflexión, no solamente nuestro, sino de todas las secciones nacionales y de todos los arquitectos que representamos, para poder contestar las siguientes preguntas. En definitiva, no vamos a hacer una respuesta tajante de estas preguntas, pero sí una reflexión, y queremos tomar una dirección a través de estas preguntas. La primera sería, ¿cómo podemos visualizar el nuevo rol del arquitecto y de nuestra institución, la FAPA, en el escenario mundial después de la crisis del COVID-19? La segunda pregunta, ¿cómo establecer un análisis de esta realidad que nos lleve a repensar nuestros espacios, tanto domésticos como públicos? Y la tercera es, ¿cómo nuestra profesión puede cambiar la relación de los espacios para la salud y su respuesta a esta situación en donde la realidad no responde a la necesidad que tenemos? La idea es que cada uno pueda expresar una reflexión, y a continuación va a continuar el arquitecto Freddy Massad, que nos acompaña desde Barcelona. Adelante, Freddy. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Nada, gracias por invitarme a participar en este debate que, como le decía a Gerardo ayer cuando me invitó, es un debate en caliente, ¿no? Quizá desconocemos muchas de las cosas que están pasando, no sabemos por qué están pasando, tenemos miedo, no sabemos cómo vamos a salir de esta. Y esta idea de que los tiempos de crisis sirven para reflexionar. Creo que este es un momento de crisis extraño, porque es como que el mundo se paró en seco, ¿no? O se fue parando paulatinamente en seco. Creo que la profesión del arquitecto debía repensarse mucho antes de llegar a esta crisis. La reflexión sobre la propia sociedad en la que vivimos, banalizada, en muchos casos estupidizada, si se puede decir, o con unos valores que fueron derivando en una cuestión casi adolescente, debía ser revisado. Si esta crisis, con todo el miedo y con todo el temor que nos puede causar, sirve para cambiar un poco esta mentalidad, va a estar bien. Creo que debemos reflexionar sobre muchas de las cosas que estamos haciendo, debemos reconstruir el perfil del arquitecto y el perfil del arquitecto en América, y ver cómo estamos construyendo nuestro propio presente. Me parece que es importantísimo, y sería bueno que no hubiera tenido que pasar esta crisis sanitaria para que entremos en este periodo de reflexión. Si esta crisis sirve para reflexionarlo, buenísimo. Creo que
estos últimos años los perdimos discutiendo temas o frivolizando sobre temas importantes. Y creo que no conozco a nadie que haya previsto o que haya pensado en que esto podía ocurrir, ¿no? Como un ejemplo, el último año lo dedicamos a escuchar a un adolescente que nos estaba vaticinando de que el mundo se iba a acabar si no cambiábamos nuestros hábitos, ¿no? Perfecto, pero ¿quién estaba dispuesto a cambiar algo? ¿Quién quería cambiar algo de su modo de vida en pro de cambiar la relación medioambiental del mundo? ¿Quién quería hacerlo? Escenificamos o teatralizamos muchos de los cambios que realmente no queremos hacer porque estamos demasiado cómodos en esta forma o en este tipo de vida, ¿no? Quizá este parón en seco del mundo nos haga reflexionar y pensar en qué queremos, a dónde vamos, y en eso está comprendida la profesión del arquitecto, ¿no? La arquitectura, yo digo que durante los últimos 40 años, con muchas excepciones, pero se dedicó casi a cultivar esta cuestión de lo espectacular, el divismo, y a separarse o a estar lejos de la sociedad. Me parece que si este momento de miedo, de reflexión, hasta podría decir de pánico, nos sirve para resetearnos, estaría muy bueno. Yo soy pesimista, yo creo que si cuando esto pase vamos a tener un mal recuerdo de esto y no vamos a comprender la dimensión de lo que pasó. Por eso está bueno y creo que es bueno reflexionarlo en este momento. Gracias, Fabián. Muchas gracias por estar todos aquí en este espacio de reflexión. Creo que es muy importante, yo le llamaría a este acontecimiento que estamos viviendo como una revolución del humanismo, porque en sí el mundo continúa en movimiento, pero obviamente los seres humanos estamos deteniéndonos en una profunda reflexión, que creo que es obligada que lo hagamos, y pienso que los arquitectos tenemos que hacer una reflexión doble, como seres humanos, pero también lo que nuestra profesión nos dicta. Obviamente hemos dejado de hacer cosas y hemos hecho cosas equivocadas, y tendríamos que reflexionar precisamente en nuestro ejercicio profesional, cómo ayudamos a que nuestro ejercicio profesional en los próximos meses, años, realmente ayude a mejorar la calidad de vida. Cómo realmente aprendamos de esta situación que estamos viviendo y nos demos cuenta de lo que hemos dejado de hacer o lo que hemos hecho mal. Yo creo que es una profunda reflexión que tendremos que estar ejercitando durante las próximas semanas y meses para poder entonces entender, como decía Freddy, la magnitud de esto, ¿no? Yo creo que el momento de empezarlo a hacer es hoy. Cada país, cada sociedad tiene situaciones específicamente diferentes por la zona geográfica, por la zona económica, pero hoy nos enfrentamos ante un enemigo en común, un enemigo que no ataca y que no entiende únicamente por zonas o por países, por nacionalidades, por credos, sino que está atacando a la humanidad completa. Y yo creo que en ese mismo sentido tendríamos que replantearnos la arquitectura con un lenguaje más universal, un lenguaje que responda precisamente a este tipo de situaciones y que obviamente creo que lo que no nos mata nos fortalece. Y después de esta reflexión, esta sacudida tremenda que estamos teniendo, los seres humanos y los arquitectos, tendríamos que ser más fuertes. Estamos enfrentados a una situación absolutamente nueva, novedosa para todo el mundo, y frente a esta situación nos enfrentamos hacia el futuro a varias reacciones y cambios que podemos empezar a vislumbrar, pero solo podemos empezar a vislumbrar. Yo trataría de generar cambios, ver esos cambios y a la luz de esos cambios cómo puede impactar en nuestra profesión de forma más particular. Lo primero que estamos viviendo es, yo soy uruguayo, y lo primero que he tenido que cambiar es no puedo botarle mate a otro. Eso para mí es un cambio absolutamente total. Y eso se traduce en las nuevas relaciones de convivencia.
Es decir, lo que ya está impactando en nosotros son las nuevas relaciones de convivencia. Y seguramente, cuando salgamos de eso, esto volverá en parte a la rutina normal, pero también vamos a tener nuevos cambios. Hacia el interior de nuestros espacios donde estamos todos recluidos, en definitiva, el espacio y la vivienda se va a tener que ir transformando. Seguramente requiramos otro tipo, otra calidad de espacios, más versátiles, más amplios. Por otro lado, el desarrollo de los espacios intermedios y de los espacios exteriores de la vivienda seguramente se transformará, sobre todo en los espacios intermedios, donde esa calidad de estar adentro y afuera nos puede ayudar a vivir estos momentos que estamos traspasando, ¿no? Y en lo social, en la ciudad, seguramente el espacio público que tengamos después de estas crisis sean otros. Seguramente serán unos espacios que nos permitirán el encuentro, pero otros tipos de encuentro, seguramente más centrados en el disfrute de la gente. Voy a otra transformación, la transformación de la forma de producción. Seguramente a partir de ahora la producción tendrá otros cambios, seguramente tengamos que pensar en el mayor uso de materiales locales, ¿tá? Transformación del sistema de intercambio, está relacionado con esto anterior, ¿tá? De alguna manera el sistema de intercambio seguramente se diversifique y se apunte más fuertemente en algunos productos a la demanda local. En la arquitectura es probable que integremos más lo local en nuestros materiales y en nuestros procesos productivos. La reconfiguración del sistema de salud, creo que ahí hay una dimensión fuertísima para el arquitecto. La especificidad y la especialización en la salud es un campo que seguramente nos permitirá trabajar de otra manera con los técnicos propios de la salud. Seguramente va a haber mayor inversión en ese campo, por lo menos antes los políticos quizás no visualizaban un punto tan fuerte de inversión en este lugar y quizás la sociedad empieza a reconocer otras necesidades, y sobre todo la atención a la prevención puede hacer que la labor del arquitecto sea una labor que se centre mucho en las comunidades locales. Después la reconfiguración del sistema de enseñanza. Ya el sistema de enseñanza ha reaccionado muy bien con las clases a distancia. Uno de los temas que hoy nos estamos enfrentando es cómo, en definitiva, hacemos el aprendizaje efectivamente y la evaluación de esos aprendizajes cuando se hacen trabajos a distancia. La reconfiguración de las relaciones laborales. Uno de los puntos quizás más claves para el arquitecto. Ahí tenemos varios temas. Hoy ya algunos arquitectos están acostumbrados al teletrabajo, pero esto se va a intensificar más fuertemente en nuestros estudios, seguramente con nuevas tecnologías que se van a desarrollar, y seguramente eso tendremos que ver cómo impacta en la otra dimensión que me parece que es la puesta en obra. La puesta en obra implica que el arquitecto, en definitiva, trabaja en un sitio. Nosotros hacemos arquitectura y la hacemos muchas veces, estoy hablando de la arquitectura que realmente se hace efectiva, ¿no? Que se construye, se ancla en un lugar. En teoría podemos hacer arquitectura en cualquier lado, pero el arquitecto trabaja para un sitio y la arquitectura está siempre con raíces en el lugar. Y bueno, ¿cómo generar esos cambios en la obra? Me parece que es un impacto bastante importante que tendremos que enfrentar los arquitectos. La gestión a distancia de esa implantación en obra de nuestros proyectos es otra de las dimensiones que creo que nos está empezando a cuestionar el trabajo y la forma de trabajar del arquitecto. Hoy se hablaba, y me parece que es un punto bien importante, lo que nos va a enfrentar el día después es
la intensificación de las preocupaciones ambientales. Siempre las hemos tenido. Los arquitectos en realidad, en general, hemos tenido alguna preocupación, a veces velada, a veces de fachada, ¿tá? A veces no asumida, ¿tá? Pero en el discurso siempre la hemos tenido. ¿Tá? Creo que ahora se tienen que empezar a acabar cada vez más los discursos, y en definitiva el desarrollo de la arquitectura ambiental va a tener que dar un paso importante a partir del día después. Las transformaciones económicas de los mercados y el sistema monetario nos va a llevar a nuevas formas de producción, de inversión, de retorno, y en todo esto hay uno de los puntos que últimamente, yo ayer en otra teleconferencia lo ponía como una gran preocupación, es la preocupación de aquellos que solo tienen para vivir el día y que tienen que salir a trabajar para poder comer, y que en estas circunstancias están al margen, más al margen de la sociedad que antes. Y bueno, ahí hay una dimensión de lo social y de lo económico que indudablemente el nuevo mundo al que vamos a enfrentarse nos tiene que impactar, nos tiene que cuestionar, nos tiene que en definitiva tener a los arquitectos como principales actores de una respuesta social y espacial a estos problemas que indudablemente van a ser muy duros. Muy bien. Dejo por acá. Gracias, Juan. Bueno, yo creo que me gustaría comentar que creo que hay dos planos que tenemos que identificar en esta conversación, o que se están identificando en esta conversación, que es, uno es el de la realidad aquí y ahora, lo que está sucediendo y sus consecuencias, y el otro es la proyección de todo esto y la búsqueda de que necesitamos como arquitectos y también como institución de arquitectos, poder encontrar las variables para construir un mundo con alto grado de previsibilidad y que dé respuesta a la sociedad y a esta reconfiguración de sus dinámicas. Creo que esto nos va a reconfigurar a todos. En el plano del aquí y ahora existen como dos situaciones marcadas. Uno tiene que ver con el hacer, la arquitectura, y otro tiene que ver con el ejercicio profesional y con lo que hacemos los arquitectos. Hoy los arquitectos estamos siendo impactados terriblemente, no tanto quizás aquellos que son de la parte de formación y universitarios, porque de alguna manera las tecnologías los está acompañando en poder llegar, y las redes sociales, en tener una dinámica positiva hacia los alumnos, y este feedback o esta situación está haciendo un proceso creativo positivo. En cambio, los arquitectos que trabajamos en las obras, nos encontramos con que los gobiernos en este aislamiento ha provocado un paro total, sin ningún tipo de respuesta. Una de las respuestas que podríamos proponer nosotros es por qué no hacer obras con mayor tiempo, con rubros por rubros, con muy pocas personas, pero que permitan un control sanitario específico, pero que nos permitan a los arquitectos poder trabajar. Otro es, en el aquí y ahora, es la respuesta que tienen que hacer nuestros gobiernos al tema fiscal, al tema de los pagos, de lo que son los intereses, el poder producir de alguna manera créditos inmobiliarios, no solamente créditos para la vivienda social, sino créditos inmobiliarios que permitan que cuando esto pase, si Dios quiere, podamos tener una dinámica y una producción mucho más amplia y una posibilidad más cierta que impacte en menor medida el impacto que estamos teniendo hoy con esta situación. En el mismo plano del aquí y ahora, creo que hemos estado habituados desde la arquitectura a trabajar en la moda como sostén, digamos, un poco lo que decía Freddy. Lipovetsky expresaba en su libro del Imperio de lo Efímero que la moda ya es una institución y que estructura la sociedad desde lo efímero, desde la seducción, y está muchas veces separada de la realidad, y de alguna manera respondemos a un mandato que nos impone para estar en ciertos estatus sociales.
Con esto nos encontramos con que muchos de los elementos que hemos hecho no han respondido, no se han adaptado a esta realidad de aislamiento que tenemos, no han sido versátiles, como decías vos, Juan, no han sido espacios versátiles en donde nuestras decisiones previas pudieron dar orígenes a espacios construidos que de alguna manera no respondieran solamente a una dinámica externa, como ha pasado, sino a una dinámica interna. Nuestros espacios hoy de vivienda en la mayoría de nuestros países han llegado a construirse hasta en 18 metros cuadrados, produciendo hoy como respuesta una imposibilidad de poder hacer un aislamiento en ese lugar. De hecho, estamos viendo que los balcones se han transformado en el vínculo social, nos permiten expresarnos, continuar conviviendo con la proximidad del otro, aplaudir a aquellos héroes que hoy día tenemos, que es otro cambio conceptual, cuáles son los que están movilizando y nos están posibilitando tener una respuesta. Yo creo que esta visión o esta situación nos va a llevar a que vamos a cambiar la idea de trabajo y vamos a conformar el trabajo en casa, como digo yo, o en los espacios mixtos, estos espacios intermedios, que también hablabas vos, Juan, van a reconfigurar nuestros proyectos de vivienda, incluso los espacios, porque la actividad económica se va, y la actividad social específica se va a transformar. De hecho, los entes gubernamentales ya se están transformando en estos espacios que había para hacer trámite, con los nuevos sistemas online, están totalmente readaptándose. Creo que tenemos que construir espacios mixtos o espacios intermedios. Nuestras ciudades también tienen que reconfigurarse. El crecimiento de nuestras ciudades como mancha de aceite, sin ningún tipo de vínculo con la realidad, y sí con estructurados a través solamente del poder económico, del poder de desarrolladores que solamente ven el beneficio económico. Entonces hemos estado construyendo barrios, en la Argentina está pasando, cerrados, que no responden, y hoy menos que nunca, responden a la condición de mixtura que tendría que tener la ciudad, y que generara de alguna manera el encuentro o la disponibilidad de los servicios cercanos. Hoy que nos encontramos cerrados, esos barrios cerrados necesitan salir de su lógica de aislación para poder encontrarse con los elementos que en general les son ajenos, porque son sistemas que están por fuera del sistema. Creo que de alguna manera nosotros no pretendemos en esta conversa, como digo yo, poder dar una respuesta acabada, sino estaríamos contradiciendo la dinámica del conservatorio, sino que de alguna manera debemos ser capaces de construir escenarios donde se puedan desarrollar diversas realidades, como la que estamos diciendo nosotros. Cada uno de nuestros países estamos viendo una realidad y de alguna manera tendríamos que responder. Lo que sí creo que nosotros como institución de arquitectos tenemos que dar una respuesta en lo inmediato, y es el vínculo con los poderes del Estado, el vínculo con los lugares de planificación, el vínculo con los lugares que hacen financiamiento público, de financiamiento privado. De alguna manera nosotros como cuerpo transformarnos en un cuerpo de estadística, un cuerpo que nos permita tomar datos de lo que está sucediendo para saber cómo enfrentarnos en el futuro a lo que va a suceder, o tener un grado de previsibilidad. Así que bueno, creo que esta es la función, dejar escenarios posibles y de alguna manera variables que nos permitan desarrollar una lógica para el futuro. Gracias, Gerardo. Bueno, yo me voy a permitir terminar esta primera ronda de intervenciones indicando de que nosotros como Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos ya esta preocupación del rol del arquitecto no ha nacido con esta crisis, y coincido plenamente con lo que dice Freddy, ¿no? Primero quiero indicar de que esta preocupación del rol del arquitecto surge debido a que nosotros como Federación Panamericana, cabalmente en este histórico 2020, vamos a cumplir 100 años de vida. Y ha sido una preocupación desde ya hace algún tiempo de ver qué hemos hecho en estos 100 años y hacia dónde tenemos que ir. Entonces, quizás nosotros involuntariamente hemos estado un tanto más preparados
porque en las diferentes reuniones que hemos tenido en los diferentes países, bajo la conducción de Juan, nuestro secretario general, hemos estado generando estos conversatorios sobre el rol de la academia, el rol de la arquitectura, el rol del arquitecto, el rol de las instituciones. Entonces, para mí, es el espacio para poder difundir cabalmente todos estos elementos que hemos ido conversando. También debo acotar de las palabras que ha mencionado Freddy Massad y del libro que, bueno, cada vez que lo leo me gusta más, Crítica de Choque. Yo creo que en realidad habría que cambiarle el nombre, que debería ser Crítica de la Realidad, porque lo que ha hecho Freddy es anticiparse a lo que está pasando ahora y cabalmente cuestionando una serie de elementos que nosotros traemos a colación, o trae a colación este momento de incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué tipo de arquitectura estamos desarrollando? En ese sentido, en el conversatorio o en los conversatorios que hemos tenido de FAPA, hemos concluido en algunos elementos, o hemos coincidido porque no hemos concluido nada, seguimos en la conversación, pero creemos de que no la solución solamente, sino las alternativas de trabajo que se vislumbran, tenemos que buscarlas desde nosotros mismos y no estar esperando que las soluciones, como en el tema de este famoso virus y lo que pueda venir en adelante, o las vacunas o todo lo que pueda venir para bien, tengamos que esperar de afuera. Creo que nosotros como arquitectos tenemos que buscar en nosotros mismos las respuestas a estas incógnitas y generar nosotros mismos los mecanismos de sostenibilidad. Creo y coincido con lo que ustedes han indicado, que el tema de sostenibilidad, el tema de medio ambiente ya debe dejar de ser un eslogan. Nosotros como arquitectos hemos estado hablando mucho de estos, pero lastimosamente una clase que está, digamos, que nos pone en sombra a los técnicos, que es la clase política, es la cual nos está llevando a estos panoramas inciertos en los cuales las decisiones políticas y económicas están sobre las decisiones de la calidad de vida y de lo que realmente está bien para nuestros habitantes, ¿no? Entonces, en estos conversatorios también hemos visto que la gente tiene que volver y tiene que convencerse que nosotros, los arquitectos, somos los médicos de la ciudad para contextualizar en este momento de crisis sanitaria, pero no desde una vista, desde un punto de vista curativo, sino desde un punto de vista preventivo. El tema de la movilidad urbana, el tema de la peatonalización de los espacios y una serie de elementos que hemos tenido conversando, muchas veces se los ha tomado como utopías, pero creo que este sacudón que nos está dando la naturaleza nos hace ver de que tenemos que volver a esos elementos iniciales. Eso un poco, muy rápidamente, en cuanto a la primera pregunta, y me voy a anticipar un poco a la segunda, que habla de los espacios domésticos y de los espacios públicos. Y en ese sentido, creo que debemos volver al urbanismo de inicio. Y el urbanismo de inicio solamente tocaba 3 elementos en la planificación: dónde debes trabajar, dónde debes vivir y dónde debes recrearte, ¿no? Que hemos generado ahora una cierta dependencia total, hemos generado una dependencia total a través de las redes sociales, a través también de esta sociedad de consumo en la cual nos hemos vuelto, y resulta que si nos damos cuenta, esa dependencia que tenemos, por ejemplo, de los países asiáticos, es la que ha generado también que este virus venga con la rapidez y la fluidez con la que la gente también se mueve en busca cabalmente de estos elementos. Para terminar esta primera ronda, también coincido con lo que dice Juan, que debemos volver a aquellos elementos de tecnologías también locales. Yo creo que esa es una respuesta a un cuestionamiento que siempre nos hemos estado dando y que en muchos de los debates se ve este posicionamiento como algo que está impidiendo un avance, ¿no?
Yo creo que el avance tecnológico está bien siempre y cuando no tengamos que depender de insumos y de mecanismos que vengan del exterior. Yo me quedaría aquí para poder dar la oportunidad a todos en una segunda ronda de intervenciones, Gerardo. Muy bien. Freddy, te escuchamos. Bueno, yo respondo un poco a la pregunta, pero también respondo un poco a lo que se estuvo diciendo, que me parece muy interesante. Bueno, primero, gracias, Fabián, por recomendar el libro, que desde hoy se puede bajar gratuitamente, bueno, gracias a Hernán de Bisman Ediciones, que decidió que así fuera. Bueno, ya pasamos la publicidad, ahora vamos a lo serio. No, creo que hay temas que se trataron que son importantes. Yo creo que un tema importantísimo es recuperar la educación, que la universidad tiene que volver a ser un lugar de formación, no solamente para arquitectos, sino de formación humanista. O sea, transformamos hasta la propia educación en un espectáculo, y me parece que si hay un punto de inflexión y un punto para reflexionar es volver a recuperar la importancia de la propia educación para la sociedad en la que vivimos, ¿no? Me parece que hay otro tema que es preocupante, que es ver cómo vamos a salir de esta crisis, porque bueno, ahora se está hablando de que China la solucionó de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque es una sociedad completamente vigilada, ¿no? A mí esto me preocupa, esta idea de perder esta cuestión de individualidad que por lo menos en Occidente tenemos, ¿no? Y otro de los temas preocupantes, yo creo que lo local es importante, que los productos locales y la tecnología local y construir con lo que tenemos más a mano es muy importante, y construir para el clima en el que estamos y no hacer barbaridades como se hicieron, y en Latinoamérica se hicieron muchas, pero también hay un cierto miedo a que el mundo se vuelva a cerrar, ¿no? Que el mundo se transforme en un lugar en que se empiecen a levantar fronteras mucho más férreas y que se cree un espíritu nacional o nacionalista que no nos beneficiaría a ninguno. O sea, lo local dentro de lo global me parece fundamental, y no mover demasiado los materiales de un lado a otro ahorraría mucha contaminación, pero me parece que debemos conservar el espíritu global que nos caracteriza y con el que estamos viviendo, y que me parece que tiene que ser una condición que no debemos abandonar. Y creo que sí, que como arquitectos, respondiendo a la pregunta, debemos repensar los espacios en los que vivimos, y repensarlos desde el punto de vista de que deben ser lo más sostenibles posibles, y que esta crisis nos está marcando la pauta, ¿no? La contaminación en las ciudades europeas, que es donde la crisis está pegando, donde el virus está pegando más fuerte, descendió de manera importantísima. O sea, ¿lo podíamos haber hecho antes? Seguramente. Seguramente todavía estamos a tiempo de cambiarlo, pero las ideas de teletrabajo y de movernos menos, o de no movernos, sí. Yo creo que debemos seguir moviéndonos, pero esta cosa de movernos por el simple hecho de movernos sin saber ni a dónde vamos, ¿no? Como se mueve mucha gente, este turismo que llaman el turismo de masas, que podría ser, que es interesante porque la gente conoce otras realidades, pero muchas veces van a encerrarse en lugares que están separados de la sociedad local, o sea que tampoco benefician nada. Creo que este tema creo que estos son temas que hay que repensarlos y que deberían haber sido pensados antes, porque también es esto, ¿no? Ahora va a empezar a salir un montón de opinadores diciendo lo que deberíamos haber hecho. Bueno, probablemente muchas de las cosas ya se podrían estar planteando. Esto no quita de que en este momento de nuevo de impasse, de reflexión, se empiecen a plantear. Creo que como arquitectos, otro de los temas preocupantes es lo que señalaban ustedes antes, ¿no? Esta idea de que durante estos últimos años se reivindicó de una manera no explícita la idea de lo precario, ¿no? Salieron voces diciendo que las favelas o las villas miserias eran un lugar
de oportunidades. Y para mí es todo lo contrario, o sea, debemos construir como arquitectos ciudades, con un cierto grado de habitabilidad, de sanidad, o sea, no debemos conformarnos con esta visión clasista, ¿no? De ver al otro como, bueno, no merece lo que tenemos, ¿no? Como arquitectos debemos proponer y insistir en que la sociedad tiene que ser mucho más democrática en este campo, en el campo de lo social, y no transformar lo social de nuevo también en una consigna vacía, ¿no? La arquitectura de lo social y la construcción de lo social en Latinoamérica me parece que es fundamental, y creo que durante estos últimos años por algunos arquitectos fue banalizado, ¿no? Y me parece que recuperar este campo de ahora, crisis mediante, de decir, vamos a construir en serio, vamos a construir sostenible, vamos a construir de una manera más democrática y creando espacios de habitabilidad mucho más confortables, me parece que es básico. Aldo. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, coincido con muchos de los conceptos que se han expuesto. Freddy, me parece excelente tu reflexión. Creo que la arquitectura tiene que tener un lenguaje universal en este sentido, porque coincido que tenemos que hacer arquitectura vernácula, arquitectura local, con los materiales, con los sistemas, con todo lo que hemos aprendido y que tenemos ya en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestras zonas. Pero creo que lo que no nos cueste debemos de estar pensando precisamente es en la transferencia del conocimiento. El conocimiento debe de ser más transferido que las mercancías. Y en estos últimos tiempos hemos visto que lo que ha reinado, lo que ha sido preponderante, pues es el comercio de mercancías y no el traslado de conocimiento. Yo creo que hemos sido como seres humanos muy egoístas en poder compartir este conocimiento, estas tecnologías, esta ciencia, que en algunos países vemos una disparidad tremenda y en otros países donde necesita realmente la sociedad que haya este conocimiento, ha sido mínimo el desarrollo del mismo. Y yo creo que esto es lo que precisamente genera una gran diferencia social, que genera una gran diferencia en condiciones y calidad de vida. Yo creo que sería cuestionarnos precisamente hoy por hoy, no nada más el expertise o el conocimiento de lo que nuestro quehacer profesional como de todas las profesiones, es lo que tiene que realmente ahorita estar buscando soluciones para afrontar esta crisis, ¿no? Vemos que ahorita es mucho más valioso un bioquímico, un médico, que otras actividades que definitivamente están mucho mejor reconocidas o pagadas por los gobiernos, por la sociedad, etcétera. Y yo creo que hemos hecho un menosprecio hacia el conocimiento general, hacia el profesionalismo, y tendríamos que replantearnos precisamente este papel que juega este conocimiento. En el caso de los arquitectos, creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por mejorar nuestra transferencia de conocimientos, como bien lo hacemos en FAPA, pero creo que tenemos que redoblar esfuerzos en asociaciones como esta, y que permita precisamente ese tránsito de información, de ciencia, etcétera, ¿no? En otro sentido, creo que también me queda una gran reflexión. Creo que los espacios al interior de las edificaciones tendrían que estar replanteándose, ¿cierto?, con una visión más generalizada, una visión más de una sociedad más integral, y no estarlo viendo pues como una sectorización de clasista, ¿no? Clases sociales. Creo que tenemos que dejar de ser egoístas y generar unos espacios con normativas mucho más ad hoc a un desarrollo humano. Y obviamente también una profunda reflexión que me ha causado la personal en los últimos días es el concepto que siempre hemos defendido como arquitectos de la redensificación de las ciudades, de poder tener ciudades menos amplias, más cortas, menos extensas, los servicios más compactos, un transporte público más eficiente, tener prioridad en la movilidad no motorizada, el poder tener espacios de usos múltiples, el tener edificios verticales de vivienda, etcétera.
y hoy nos damos cuenta que son las ciudades más vulnerables ante una situación como la que estamos viviendo. No creo que esté mal el concepto, pero creo que algo nos ha fallado y creo que tendríamos que reflexionar precisamente en este modelo de ciudades, cómo aplicamos tecnología, cómo metemos normativas para poder tener una cantidad de camas adecuadas, de hospitales, de servicios de emergencia, sistemas de seguridad, cómo nos apoyamos con la tecnología a través del conocimiento para poder reforzar este concepto de ciudades y quitar esa vulnerabilidad que tienen hoy por hoy en contingencias como esta que estamos viviendo, que es algo completamente atípico, fuera de lo que habíamos conceptualizado y pensado, porque creo que nadie habíamos visualizado, mucho menos como arquitectos hemos visualizado una situación de este tipo. Y esto me lleva también a otra reflexión. Creo que como arquitectos tenemos que interactuar más con otras profesiones, documentarnos más a la hora de proyectar y diseñar, de hacer desarrollos urbanos, de plantear conceptos. Creo que tendríamos que hacer precisamente transferencia de conocimiento, pero multidisciplinario. Es decir, creo que todos debemos de aprender de todos y todos como profesionistas y como conocimiento general tenemos algo que aportar precisamente para tener una mejor calidad de vida y poder estar mejor preparados para el futuro. Creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer. Entonces, insisto en reforzar el tema y mi concepto principal, que es la transferencia del conocimiento y obviamente el estar mejor preparados en esta profunda reflexión que tenemos que estar haciendo. Gracias, Aldo. Juan. Y rápidamente comparto la preocupación de Freddy de las posibilidades de la reacción frente a tener una sociedad más controlada y a los nacionalismos, a los cierres de frontera, a los racismos. También ha pasado racismo con los orientales, por ejemplo, en los últimos tiempos. Creo que todos estos temas nos tienen que preocupar. Sí, reivindico fuertemente la idea del arquitecto plantado desde un pensamiento en lo global, o global, abierto al mundo, sistemáticamente abierto al mundo, pero con estrategias y acciones muy arraigadas en lo local. Creo que la mezcla de las dos cosas son las que permiten que tengamos la capacidad de no perder lo que tenemos, porque la globalidad también nos ha traído cosas de muchísimo interés, nos ha traído conocimiento, nos ha traído producciones, nos ha traído intercambios, nos ha traído muchas cosas, pero no puede ser en detrimento de algunas dimensiones que debemos preservar, y creo que es el momento de rearticular las formas entre lo global y lo local. Los arquitectos tenemos la capacidad de generar eso porque, vuelvo a insistir, los arquitectos hacemos arquitectura, cuando la construimos, arraigada, con raíces, casi como si plantáramos un árbol. Y en ese sentido apelo a uno de los elementos que como arquitectos tenemos, que es fundamental, que es la creatividad. Acá lo que necesitamos para el futuro es la creatividad para enfrentar nuevas circunstancias, nuevas relaciones, nuevos problemas, nuevos desafíos, y creo que los arquitectos más que nunca tenemos que tener la capacidad de tener una mente abierta a lo global y una capacidad de actuar fuertemente en lo local, con creatividad, con fuerza, con potencia, que es en definitiva quizás uno de los elementos más fuertes que los arquitectos hemos creído siempre que tenemos. Creo que ahora tenemos que demostrarlo no solo en nuestra arquitectura dibujada, proyectada y construida, sino también hacia todas las dimensiones de la sociedad. Bueno, yo también voy a hacer una reflexión sobre esto. Es un peligro social global, y la respuesta se da con una cierta universalidad, digamos. Podemos responder desde lo local con cada una de nuestras acciones, pero en la realidad, si no respondemos todos de la misma manera y se dan elementos de distorsión, nos van a afectar. Nuestros países están muy ligados, no solamente económicamente, sino también socialmente.
nuestras formas de hacer también, y por lo tanto esto en general lo que está generando es un desequilibrio a nivel del mundo, y la respuesta tiene que ser global. Lo mismo pasa con la concepción de nuestras ciudades a lo largo de toda América, o casi toda Latinoamérica, en donde este desequilibrio ha hecho que hayan macrociudades o ciudades macrocefálicas inmensas, con un desequilibrio no solamente territorial, sino social, urbano, un detrimento en el resto de los países, de las ciudades de los países, y que de alguna manera esta situación de desequilibrio tenemos que lograr equilibrarla a través de insertarnos, digamos, en la búsqueda de potenciar las ciudades intermedias, potenciar los elementos locales, como dicen ustedes, los materiales locales, pero siempre vinculados, y no podemos dejar de estar vinculados al nuevo conocimiento, a las nuevas tecnologías, a los avances, porque son parte de lo que estamos logrando como seres humanos. Creo que la universidad tiene una oportunidad increíble de generar y de adecuarse a esta situación. Este freno, este parate que dice Freddy en seco, tiene que producir de alguna manera un cuestionamiento de lo que ha sucedido. La universidad ha sido, y es una crítica que venimos haciendo hace mucho, muy endogámica, siempre mirándose hacia adentro. Los resultados están puestos en la producción de los maestros y no en el resultado de los alumnos, si esos alumnos están insertos o no, en el general de los casos, ¿no es cierto? No siempre, si están insertos o no en el mercado, y nosotros como instituciones de arquitectos, tampoco hemos tenido la capacidad, y lo digo como dirigente, y hago un mea culpa, no hemos tenido la capacidad de generar datos de estadísticas que podamos generar un feedback entre la academia y nuestras instituciones para producir una formación, una currícula, un contenido hacia los alumnos que dé la posibilidad de que estemos adecuándonos permanentemente. En una de las discusiones que teníamos con los decanos de la facultad, un decano nos dice, lo que pasa es que las universidades de alguna manera tienen que tener un estatus antes, tienen que producir un criterio porque tienen que dar como resultado a un alumno, y que en realidad ellos tienen que seguir, y digamos, todo un proceso, porque después tienen que dar un título. De alguna manera esto, que en cierta forma se ve estático o muy riguroso, tendría que también dinamizarse, tendría que dejar de generar estos desequilibrios, de producir profesionales que no estén adecuadas a las condiciones actuales. Creo que nosotros en esta reflexión nos debemos justamente, de alguna manera, denunciar esta situación, digo, no como un proceso de toma de ley solamente, sino como un proceso de llamado de atención, de decir hacia dónde queremos ir y hacia dónde debemos ir. Entonces hay dos situaciones. Me parece que lo global tiene que estar muy embebido en lo local, pero lo local tiene que estar generando el conocimiento para que lo global de alguna manera se retroalimente. Y eso pasa con las universidades, y eso va a pasar con la arquitectura y también con nuestras ciudades. Gracias, Gerardo. Sí, yo creo que el tema de lo local y lo global es este el espacio y el momento en el cual debemos discutirlo y debemos reconfigurarlo. Estoy plenamente de acuerdo con Freddy, con Juan, con Aldo, contigo, de que no debemos perder esa mirada local, esa mirada global, con acciones locales, pero estas acciones locales deben ver nuestra realidad, y nosotros como arquitectos debemos acercarnos más a nuestra realidad, ¿no? Y creo que ese es el reto que tenemos. Es un discurso que los estamos manejando hace muchos años, desde la Carta de Atenas, cuando Le Corbusier planteó esta disfunción también entre la academia y también la realidad, y esas disfunciones que se están dando siguen latentes. Entonces creo que debemos ir operativizando estas acciones. También creo que los espacios tienen que ser espacios de convivencia y no de dependencia. Para mí el mensaje que creo que debemos, o yo me llevo de esta crisis,
es de que tenemos que generar mecanismos más de autogestión y no mucho de dependencia, ¿no? Entonces, estos espacios deben ser espacios de convivencia y no de dependencia dentro de esa autonomía de gestión que la llamo. También estoy plenamente de acuerdo con lo que menciona Freddy, que debemos dejar esa ostentación para hacer una arquitectura más de pertenencia, más de lo social, que se cuestiona también, y disculpen que traiga nuevamente a colación el tema del libro, pero ahora que lo estoy leyendo por segunda vez, cada vez hago una lectura más real de lo que está pasando, ¿no? Entonces, y esta falta y esta independencia que tenemos que generar es también en el tema de la vivienda, en el tema de equipamientos, dando respuesta realmente a las necesidades del usuario desde una perspectiva de viabilidad técnica, local, de la inserción en el contexto y todos estos elementos que hemos estado hablando. Además, el tema de la vivienda social, ya no manejarlo desde una perspectiva de una política de gobierno para captar votos, sino desde una perspectiva de un impacto realmente social. Lo que está desnudando, y sabíamos, era, y no se está mostrando esto en los medios de prensa, es estos, los que llamamos en algunas ciudades como en Colombia los pueblos pirata, en el Perú llamamos los pueblos jóvenes, las barriadas o los barrios aquí en Bolivia o las favelas en el Brasil, ¿no es verdad? Entonces, esos espacios tenemos que también reconfigurarlos y tenemos que nosotros como arquitectos ver cómo podemos trabajar. Entonces, yo para cerrar mi segunda intervención y poder entrar ya a una reflexión quizás final, es indicar de que tenemos que ser más autodependientes, no tenemos que generar dependencia y esta mirada de lo local a lo global tiene que ser poniendo los pies en la realidad, como decía ayer Juan, en la realidad de nuestras ciudades, en la realidad de nuestros barrios y no solamente en una ciudad formal, sino la ciudad como un ente integral, que eso es lo que nos cuesta ver. Muy bien. Freddy, hagamos un cierre, si les parece ya. Perfecto, sí, muy breve, que si no... no, yo creo que debemos aprovechar esta oportunidad. Es una oportunidad que si salimos bien de esta, vamos a ser mejores, pero creo que esta oportunidad también conlleva muchos peligros. Creo que es importante ver que los políticos, la política en general, a nivel global no funciona, que la política se transformó también en una cuestión casi de espectáculo, que esta crisis sanitaria los agarró a todos con el pie cambiado, que nadie supo, o que estoy generalizando, pero creo que no estoy generalizando tanto, que muy pocos supieron reaccionar con un cierto rigor. Creo que esto puede ser un buen cambio para acabar con esto que digo, con la política espectáculo, con el populismo tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Estos personajes nefastos que hoy nos gobiernan y que no supieron ver el problema o no lo quisieron ver, que se dedicaron más a gastar el dinero en fastos que lo que venía a ser la última pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Debíamos pensar, y ahora es fácil verlo a toro pasado, pero ¿por qué no estábamos invirtiendo en sanidad viendo que una pandemia en un mundo globalizado se podía transmitir con la facilidad que se transmitió esta, ¿no? Y por qué hoy, mismo en Europa, ¿no? Que muchas veces se llena la boca de estar en un continente donde las cosas funcionan, hoy vemos que no funciona nada, que todo lo público es muy precario, que se carecen de lo mínimo para poder llevar esta crisis con un cierto control. Y creo que es un momento para empezar a
romper con el viejo, y esto es muy fácil de decirlo y tal vez mucho más fácil de hacerlo, con un sistema que no nos sirve, con un sistema que como lo quieras llamarlo, no sirve, que dejó de funcionar hace tiempo y que debemos reconfigurarlo y que hay que ver si hay una voluntad de hacerlo. Creo que es un momento importante de transición que creo que se postergó porque ya tendría que haber ocurrido antes, y que creo que si aprovechamos esta crisis, yo a veces tengo dudas, ¿no? Al principio empezaba con esto, ¿no? Pero tengo dudas de que realmente las crisis sean momentos de oportunidades. Yo creo que es un momento de oportunidades para los que no querían ver lo que estaba pasando, pero bueno, aprovechémoslo, cambiemos, reconfiguremos las cosas, echemos a patadas a todos los que no nos sirven y los que no supieron ver y no supieron gestionar principalmente, porque verla era muy difícil tal vez, pero gestionarla y principalmente no perdamos el grado de libertad, o sea, que no nos engañen y que nos digan de que la única forma de que no se provoque otra vez una crisis como esta es controlando a la población. O sea, yo creo que es importante salir de esta reforzados y no ir y retroceder, que es lo que tengo miedo de que suceda. Perdón por el pesimismo, pero en estos tiempos es muy difícil tener un cierto grado de optimismo y creo que yo no lo tengo casi nunca. Nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Freddy. Aldo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Como última reflexión, coincido mucho con lo que aquí han expuesto, los conceptos, la forma de ver las cosas. Creo que es muy importante que esta reflexión sea permanente, constante en los próximos, insisto, semanas, meses, ¿por qué no años? Que nos lleve precisamente a generar una nueva forma de ver las cosas y una nueva forma de cómo aportar desde nuestra profesión hacia la sociedad. Yo creo que todos como seres humanos estamos completamente de acuerdo en que tendremos que salir fortalecidos como seres humanos, como humanidad, como sociedad global. Me preocupa mucho el tema de pensar o de visualizar precisamente fronteras más cerradas, con nacionalismos exacerbados, con un miedo o una paranoia a poder seguir interactuando como sociedad globalizada, como humanos, como seres humanos. Y yo creo que lo que nos puede salvar, precisamente los que tienen que ser mejores en ese sentido, es el conocimiento. Esa transferencia de conocimiento que tenemos que hacer, tenemos que reforzarla. Yo creo que la economía como tal tiene que basarse, insisto, no en las mercancías, no en el comercio como tal, sino en el conocimiento que nos permita desarrollar desde el local, ser más productivos, ser más eficientes, generar mejor calidad de vida y por ende tener una mejor condición precisamente para desarrollar todas las actividades que demanda nuestra sociedad desde lo local, pero con esa transferencia de conocimiento. Yo creo que las universidades, con esa precisamente palabra de universalidad, tienen un gran compromiso y tenemos que trabajar, interactuar completamente con ellas. Creo que es momento de que las universidades dejen de ser un negocio y se conviertan realmente en una formación de futuros profesionistas con ese grado de exigencia académica y profesional, esa formación que demandan. Creo que es parte de un diálogo que tendríamos que tener, igual que una reflexión profunda. Creo que las autoridades de todos los países tendrían que poner atención precisamente en este tema, porque es importante que se privilegie la calidad. La calidad en todos los sentidos. Creo que nos hemos vuelto una sociedad muy consumista y hemos perdido realmente la utilidad de las cosas a través de un costo-beneficio, de una utilidad real de la calidad de los productos, de la calidad de los servicios, de la calidad arquitectónica, y eso pues definitivamente nos ha pegado, porque entonces hoy en día vemos que se habla de arquitectura cuando realmente sabemos que no es arquitectura. Están haciendo edificaciones, pero no se está haciendo arquitectura. Y yo creo que eso también es una de las cosas que hemos dejado de hacer y tendríamos que levantar la mano fuertemente en los próximos meses para poder poner sobre la mesa, en base a esta reflexión, una solución que realmente sea viable. El poder tener de la mano con nuestras autoridades una
estrategia de cómo reactivar, como comentaba Gerardo hace rato, cómo reactivar precisamente toda esta economía. Sabemos que el motor que genera la construcción y que genera la arquitectura es uno de los principales para cualquier economía, y obviamente no seremos la excepción ni será la excepción en este caso, porque obviamente después de esta pandemia, de esta recesión de salubridad que tenemos, de esta cuarentena que se tiene en prácticamente todos los países, este detente en el mundo, creo que es importante que veamos en los próximos meses lo que tenemos que hacer, y en este momento estamos trabajando precisamente en estos programas que nos permitan generar una mejor proyección, una mejor planeación de lo que se tiene que hacer en materia de equipamiento y de infraestructura. Porque de repente creo que muchos de los gobiernos pierden de foco que la infraestructura no es lo mismo que equipamiento, y dejan de lado el equipamiento de los parques públicos, de las ciudades, de los servicios, y únicamente se basan en conexión, en servicios de energía, de agua, pero no nada más es eso, sino que la calidad de vida en las ciudades depende de muchos otros factores, como algo tan sencillo. Hoy en día, si quisieras lavarte las manos en la calle, en algunas ciudades, principalmente de nuestro continente, de Latinoamérica en específico, no encuentras dónde hacerlo, no encuentras un parque público que tenga este tipo de equipamientos adecuados, y son replanteamientos que tendríamos que estar haciendo bajo un esquema bien organizado, bien pensado, y sobre todo que pudiera trabajar de la mano con nuestras autoridades. Entonces, pues, muchas gracias, y me quedo con la reflexión principal, es generar y transmitir conocimiento para mejorar la calidad de vida desde el ejercicio profesional de los arquitectos. Muy bien. Juan, gracias, Sí, Aldo. muchas gracias, Aldo. Me parece muy interesante lo que estás planteando, es decir, partir del conocimiento como uno de los elementos sí a globalizar y que nos puede permitir el desarrollo, es una de las ideas que creo que tenemos que plantear hacia el futuro. Yo no voy a ahondar en las preocupaciones las tenemos todos, creo que se han manifestado mucho en la charla de cualquiera de los cinco, esas preocupaciones. No insistamos en estos momentos en las preocupaciones, pero no dejemos de tener. Eso es el planteo que quiero hacer. Sí, hago de alguna manera un llamamiento a hacer, como hoy estamos en un aislamiento físico, capaz que tenemos que romper ese aislamiento físico de una forma virtual y amplificar los vínculos de todas las maneras posibles. Amplificar los vínculos culturales, amplificar los vínculos personales, amplificar los vínculos profesionales. Yo de repente hace un mes, si bien a muchos de ustedes los conozco, no pensé que iba a estar en un conversatorio de este tipo, ¿no? Y las circunstancias han hecho que estemos en esto. Los vínculos, este es un pequeño vínculo, pero hay vínculos que tenemos que empezar a desarrollar. Yo pienso en los arquitectos de nuestros colegios y sociedades, que muchos de ellos están aislados a la distancia en nuestros territorios y que muchas veces no tienen relación con los temas y los problemas que están discutiendo los colegios centrales. El vínculo hay que sostenerlo, es momento de amplificar esos vínculos, de estar más conectados que nunca, justamente dado que tenemos una separación, límites, separaciones físicas, distanciamientos, rompamos los límites, los distanciamientos de otra manera, amplificando esos vínculos. Y ahí creo que apelo también a otro de los elementos. Yo hablé hace un rato de la creatividad, y acá la creatividad colectiva nos puede dar una solución. Acá la colectividad no tiene por qué ser creatividad de nosotros mismos y solamente como arquitectos. Creo que más que nunca tenemos que apelar a la creatividad colectiva. Y para ello los vínculos son imprescindibles. Perfecto, Juan. Muy buena reflexión. Bueno, yo en realidad no tengo una visión positiva, tampoco negativa. Tengo estos dos planos que empecé hablando, que tienen que ver uno con el aquí y ahora y el otro con la proyección. Me parece que hoy tenemos que estar dispuestos a reflexionar en el aquí y ahora, y sobre todo hay un elemento que nos atraviesa
a nosotros, pensándolo de nuestra profesión, que es la de los arquitectos y la del ejercicio profesional, y cómo resolvemos hoy, de alguna manera, como dirigentes, esta situación, para lo cual hay mucha preocupación y hay muchas de las instituciones que ya están, y esto para decírselo a los arquitectos que nos escuchen, estamos preocupados y ocupados, estamos trabajando en vincularnos con nuestros distintos gobiernos para lograr todos los elementos que bajen el impacto que está generando esta situación que nos ocupa a todos. Y hablando de, es una situación que ocupa no solamente a cada uno de nosotros, en nuestros ámbitos privados, que de hecho es donde estamos cada uno, sino que de alguna manera es hacia todos, para todos, y tenemos que, me parece que, volviendo al tema de la proyección, tenemos una oportunidad. Esa oportunidad no la podemos perder. Ese parate en seco que habla Freddy, que me parece muy bueno, con todos los temores que esto ocasiona por todas las situaciones de nuestros gobiernos, creo que ser irrumpir en nosotros, tiene que de alguna manera generar creencias, despojarnos de aquellas cosas que nuestras actividades o nuestro mundo no lo soportaba, no lo necesitaba, y aprovechar esta coyuntura para reflexionar de nuestros auténticos intereses, de revisar nuestra escala de valores. Eso es fundamental, revisar cada uno de aquellos elementos que nos dignifican como seres humanos, como personas. Vos, Juan, decías del tema de la cohesión, del tema de lo colectivo. Me parece que eso es, empezar a mirarnos y mirar las obligaciones que tenemos. No solamente tenemos derechos, sino tenemos mucha obligación, tenemos que estar comprometidos con nuestro accionar. Y hoy vemos que esa escala de valores que tenemos que recomponer, hoy la misma situación la ha recompuesto. Hoy médicos, enfermeros, transportistas, una innumerable cantidad de personas que eran anónimos, que no existían, hoy son aplaudidos todos los días a una determinada hora en el mundo y son los verdaderos héroes de nuestro diaria o de nuestro porvenir. De alguna manera tenemos que encontrarnos con esos valores. Lo hemos perdido en esta imagen de la superficialidad por todos lados, que era la que nos daba de alguna manera una posición. Hoy nos ha hecho una ruptura y por lo tanto este parate en seco me parece que nos pone en una tensión permanente y en tensión para poder resolverlo. Y me parece que eso es una oportunidad. No la perdamos. Esa sería lo negativo. No perdamos esta oportunidad. Es muy importante lo que está sucediendo porque no nos sucede a unos pocos. Le está sucediendo a todo el mundo. Y esto me parece que es volver a encontrar la escala de valores que nos dé la posibilidad de dignificarnos como seres humanos. Nada más. Juan, vos... Gracias, Gerardo. Bueno, yo para terminar, primero voy a traer a colación dos frases y luego una preocupación. Me voy a ir a la frase y la voy a complementar la frase que dijo Freddy, de no hay que moverse por moverse, sino yo creo que también hay que moverse sin generar dependencia. O sea, tenemos que trabajar bajo eso. También un elemento que me parece importante es que no debemos involucionar, ¿no? O sea, que esto nos debe permitir avanzar y no retroceder. Entonces, no tenemos que involucionar. Y un elemento que me ha traído a colación de toda la conversación es porque hoy debemos construir una serie de hospitales en diferentes países, teniendo grandes elefantes blancos, vacíos, sin uso, y quizás restringiendo la posibilidad de que estos seres humanos que están contaminados o infectados puedan entrar en ellos. Creo que ese es otro elemento de reflexión, el momento de ir construyendo y generando quizás una arquitectura que no sabemos hacia dónde apunta. Bueno, quiero para terminar agradecer inicialmente a Gerardo Montarulli por haber propiciado este espacio de debate, este espacio de análisis, de reflexión, que creo que nos viene muy bien a todos.
a Freddy Massad de la oportunidad de tenerlo aquí como colega, como crítico arquitectónico. Creo que eso también nos ha nutrido y nos está dando fuerzas para ir trabajando a nivel institucional y tener esa mirada de una persona quizás no vinculada al gremio, pero también vinculada a la profesión. A Aldo, desde la perspectiva también, por supuesto, mexicana, de un gran colegio, de un colegio enorme, que tiene que afrontar también esta serie de, digamos, de retos que se dan en un país tan diverso como es México. Y bueno, por último, agradecer a Juan, y en nombre también de Juan y del Comité Ejecutivo, a todos en conjunto, por haber tenido este excelente espacio de reflexión. Les agradecemos en nombre de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos y espero que sigamos construyendo estos espacios de reflexión. Gracias, estimados queridos colegas. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias muchas a todos. gracias, Freddy, encantado. Juan, Gracias. Fabián, Aldo. Adiós.